La democracia española está en caída libre, con un Gobierno asolado por la corrupción que ha hecho de la degradación institucional su sino y de la mentira su ADN. El informe del Banco Mundial es claro y arroja un abrumador deterioro institucional en España, en donde los indicadores de la calidad democrática, como son el Estado de Derecho, el control de la corrupción, la calidad legislativa o la eficacia del Gobierno, se encuentran en un retroceso galopante. Y a la cabeza de ese retroceso se encuentra, cómo no, la calidad legislativa. Y eso que este informe solo recoge los datos hasta diciembre del 2023. Imagínense si llega a recoger todas las tropelías legislativas llevadas a cabo en el 2024 por este Gobierno del fango y del muro entre españoles. Estamos ante un Gobierno débil, hundido en el lodazal de la corrupción, un Gobierno que no legisla, sino que trata de revestir de legalidad su asalto a las instituciones, la cesión a sus socios independentistas y proetarras para mantenerse en el poder, eso sí, a costa de todos los españoles, y a la creación de impunidad a la carta. Y todo esto a golpe ya sea de decretazo, de leyes ad causam o vía enmiendas intrusas, porque para este Gobierno todo vale. Clara muestra de esta degradación legislativa es la Ley de Medidas de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. Ya solo su nombre nos da muchísimas pistas de por dónde va este desgobierno, que de separación de poderes poco o nada entiende. Decía el señor Bolaños en una reciente comparecencia en la Comisión de Justicia en el Congreso de los Diputados que se estaban llevando a cabo la mayor transformación de la justicia en décadas. Pues bien, le tengo que dar la razón, sin que sirva de precedente, al señor Bolaños con esto. Efectivamente, están llevando a cabo la mayor transformación de la justicia, pero no para modernizarla, no para hacerla más accesible, no para dotarla de más recursos, sino para generar impunidad a la carta y para convertirla en una moneda de cambio para mantenerse en el poder, porque este Gobierno trata a la justicia como un trozo de pastel que reparten entre sus socios a cambio de poder. ¿Puede haber algo más antidemocrático, señorías? ¿Puede haber una mayor falta de respeto a la democracia parlamentaria? Pues bien, la conocida como Ley Bolaños disfrazó de modernización de la justicia lo que no era. Y, entre otras cosas, y en lo que aquí interesa, el asalto a las instituciones, en concreto a la Unidad de Supervisión y Control de Protección de Datos del Ministerio Fiscal. Y es que entre las más de 36 normas que la ley modificó se encontraba el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal a través de la disposición final quinta, una reforma llevada a cabo por el señor Bolaños para dotar de mayor poder a su imputado fiscal general, dándole así el control de algo tan importante como es la protección de datos personales que obran en poder del Ministerio Fiscal. Un asalto, señorías, en toda regla, que no podemos consentir. Y por ello, la proposición de ley de reforma de la Ley 5081 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, cuya toma en consideración traemos hoy aquí, es una forma de decir alto y claro, basta ya el asalto a las instituciones, porque con esta proposición de ley lo que se hace es revertir esa indebida reforma del Estatuto, por estar viciada de posible inconstitucionalidad y por ser contraria tanto a la normativa europea en materia de protección de datos, reglamento y directiva de 27 de abril de 2016 en esta materia, como a la normativa interna, Ley Orgánica 7/2021 de protección de datos personales para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales, que no viene a ser sino la transposición de la Directiva 2016-689 del Parlamento Europeo y del Consejo.
Esta normativa exige la existencia de una autoridad de control para el tratamiento jurisdiccional de los datos personales por el Ministerio Fiscal. De ahí que en el año 21 se optase por la creación de una unidad de supervisión y control de protección de datos del Ministerio Fiscal vía artículo 12 del Estatuto Orgánico. Autoridad que debía de ser independiente y cuyo procedimiento de nombramiento debía de ser transparente. Hasta ahora, la forma de elección de la persona titular, es decir, de quien iba a ser responsable de controlar que no se hiciese un uso indebido de los datos de que dispone el Ministerio Fiscal de los ciudadanos, se hacía entre juristas con conocimientos acreditados en materia de protección de datos, con más de 15 años en el ejercicio profesional y elegido por la mayoría absoluta del Consejo Fiscal, cumpliendo escrupulosamente los dictados tanto del Reglamento General como de la Directiva de Protección de Datos en esta materia. Pero al señor García Ortiz, al ministro 23, esto no le gustaba. No estaba conforme con que le quitasen el control de la protección de los datos personales de los ciudadanos y mostró desde el primer momento su rechazo frontal a la creación de esta unidad. Así lo plasmó literalmente en su memoria del 2021. Quería que el titular fuese un fiscal que no tuviese la facultad de supervisión y de control y quitarle la competencia para el nombramiento al Consejo Fiscal. Pero en el 2023 fue más allá. ¿Y qué plasma su memoria? Su memoria pide ahora que el delegado de protección de datos, curiosamente un fiscal afín designado por Dolores Delgado, se integre en esta unidad. Cualquiera diría que esta reforma tiene nombres y apellidos. Una unidad de supervisión y control de protección de datos exigida por el Reglamento y la Directiva Europea que jamás fue creada, incumpliendo el fiscal general del Estado la normativa porque no contaba con su beneplácito, porque con sus antecedentes podremos entender quizá el por qué no la quería. Porque estamos ante el primer fiscal general de la historia imputado por presuntamente filtrar los datos privados de un ciudadano particular. ¿Cómo va a querer una unidad independiente que controle que no se filtren los datos? Un fiscal general que borra las pruebas de los presuntos delitos por los que se le investiga. Un fiscal que no colabora con la investigación o el esclarecimiento de los hechos que se le imputan. Y escuchen, un fiscal general que amenaza a la oposición desde los platós de televisión y desde esta Cámara. Y abro comillas, recuerden, les aseguro que si yo quisiera hacer daño a un determinado espectro político, tengo información de sobra. ¿Saben cuándo vertió esta amenaza? 16 de octubre del 2024, el día más ajetreado del fiscal general del Estado. Ese día, fíjense, se abrió la causa contra él. Fue el día que borró no uno, sino también hasta 2 veces los mensajes de su móvil. Y por la noche, yo supongo que agotado de todo este trajín, se fue a los platós de televisión a amenazar a la oposición. Y es este fiscal el que borra, el que amenaza, el que está imputado por presuntamente filtrar datos de un ciudadano particular, el que no quiere que haya una unidad de supervisión y control de protección de datos. Claro, no nos sorprende en absoluto. ¿Y qué hizo el señor Bolaños? Una reforma a la carta de la petición del fiscal general del Estado a través de la Ley de Eficiencia, de tal forma que ahora el titular de esta unidad ya no es una persona experta en materia de protección de datos. ¿Quién es? Un fiscal en activo. ¿A qué está sujeto el fiscal en activo? Por imperativo legal, al principio de jerarquía, dependiente directamente del fiscal general del Estado. Y ya no lo va a nombrar el Consejo Fiscal por mayoría absoluta. ¿Saben quién lo va a nombrar? El ministro 23. El fiscal general del Estado, el fiscal borrador, el que filtra presuntamente datos de un ciudadano particular, que viva el nepotismo. ¿Se imaginan ustedes? El sueño de todo filtrador. Ya que han creado la unidad de filtraciones, solo les quedaría crear en la Fiscalía la unidad de borrados de delitos, de pruebas de los delitos. Señorías del PSOE, termino.
Ustedes ya han elegido el lado de la historia del que quieren estar. Desde luego no es el correcto. Es el lado de la corrupción moral, la política y la económica, del de una banda organizada dispuesta a hacer lo que sea con tal de mantenerse en el poder. Esos son ustedes, ese es el PSOE y aquí está el PP para revertir el asalto a las instituciones que ustedes cometen. Muchas gracias. Bueno, nuevamente nos trae aquí el Partido Popular a debate una cuestión que tiene que ver con el fiscal general del Estado. Parece que le supo a poco la comparecencia de hace unos días, el 18 de febrero, en que se pasaron 4 horas insultando al fiscal general del Estado, diciéndole toda clase de barbaridades, toda clase de epítetos que parecían más escritos por ese abogado del sindicato fascista Manos Limpias, que tienen ustedes contratado aquí en el Senado, que por la señora Pardo y el señor Silván, que fueron quienes intervinieron ese día. Unas intervenciones y unos insultos a un compareciente con la absoluta pasividad de la presidenta de la Comisión, la señora Ibarrola, que permitió que se dijera cualquier clase de cosa. Como, por cierto, tengo que decir también, permítame que se lo diga, señor presidente del Senado, que salir aquí y empezar a insultar a cualquier institución del Estado, acusar prácticamente de delincuentes a todo el mundo y que el presidente no tenga el más mínimo ejercicio democrático de decir contención un poco en las expresiones, me parece que está rompiendo lo que es la esencia del parlamentarismo y convirtiendo esto en una cámara de insultos. Pero, miren, señorías, el rechazo a esta iniciativa que presenta el Partido Popular es bien sencillo. Esto lo acabamos de debatir hace, como que lo decía el senador Igoch López Torre, hace poquísimo tiempo. La ley de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia entró en vigor el pasado día 3 de enero del año 2025. Y ahí se debatió esta cuestión. Ya está debatida. ¿Por qué volvemos otra vez a plantear este debate? ¿Cuál es la razón? Solamente hay 2 explicaciones. Una, que efectivamente hay algún aspecto técnico. Entonces, en ese caso, pues hubiéramos visto intervenciones del Partido Popular, enmiendas o lo que fuera a la ley en esta materia. No las hubo. Es más, el otro día, en las 4 horas que duró la comparecencia fiscal, ni una referencia a este asunto tampoco. Y la otra explicación es la de siempre, la de mantener la bronca. Y, sinceramente, el Grupo Parlamentario Socialista cree que ustedes lo que quieren es traer nuevamente aquí la bronca en materia del fiscal general del Estado en defensa, además, por cierto, de los intereses de un presunto delincuente. Porque no olvidemos que estamos hablando de un fiscal general, es decir, una persona que se dedica precisamente a combatir el delito, a la defensa de las libertades públicas, de los derechos civiles, y parece ser que al Partido Popular le es más afín alguien que es un presunto delincuente que vulnera las leyes. Y además de eso, lo hacen siguiendo, al parecer, instrucciones de la señora Ayuso, que parece ser que este señor goza de su favor, del favor de la presidenta. Señorías, realmente, ¿de qué están ustedes hablando hoy aquí? Que en su intervención prácticamente no ha dicho nada del fondo de este asunto. ¿De qué están ustedes hablando aquí? Están hablando de algo que es verdaderamente muy serio. Tienen ustedes contratado a un individuo que es el abogado de un sindicato fascista, Manos Limpias, que lleva muchísimos años este sindicato intentando romper la democracia en nuestro país. Le tienen ustedes aquí contratado y hacen unas intervenciones con la siguiente tesis, que es la que defendieron la señora Pardo y el señor Silván el otro día. Y es que el fiscal general del Estado es poco menos que un títere al servicio del presidente del Gobierno y está realizando una operación de Estado para acabar con una rival político, que es Isabel Díaz Ayuso, en base a atribuir la comisión de una serie de delitos a un señor que se llama González Amador. Esta es la tesis. Una tesis que, evidentemente, no se sostiene bajo ningún concepto, no tiene ningún elemento probatorio alguno, y que es precisamente la que defiende el sindicato Manos Limpias y, en concreto, el abogado ese, el señor Soriano, contratado por la señora Ortiz, que cobra su salario de esta Cámara. Y yo, la verdad es que me pregunto, ¿alguien ha visto algún informe de ese individuo, de ese señor Soriano?
¿Alguien ha visto algún informe? Señora Ortiz, ustedes o señores del PP, ¿serían capaces de enseñarnos algún informe en qué asesora este individuo? Hay algunos letrados de la Cámara que no sabían ni que existía esta persona. Porque claro, si este señor está aquí contratado y cobra dinero público para no hacer nada, pues entonces la señora Ortiz estaría cometiendo igual, no lo sé, un delito de prevaricación por pagar a alguien por no hacer nada, dinero público. Pero si lo que hacen es pagarle para que se ausente de su trabajo, de su horario de trabajo y vaya a arremeter contra otra institución del Estado, en este caso contra el fiscal general del Estado, que forma parte del Poder Judicial, estaríamos hablando de algo muy serio. El otro día había un artículo excelente de mi compañero Ander Gil que hablaba de cómo se comportó, con qué dignidad se comportó el Senado cuando el golpe de Tejero. Con qué dignidad la Cámara intentó defender la democracia y apoyar al Congreso que estaba secuestrado en ese momento. Ahora vemos un Senado en el que quien tiene la mayoría absoluta lo pone al servicio de los intereses de una persona delincuente, al parecer, para arremeter contra una figura del Estado. Este es el asunto. Y si eso es así, señora Ortiz, si eso es así, si están ustedes poniendo al servicio de esa causa de arremeter contra una institución del Estado, estaría usted incumpliendo su juramento como senadora y como componente de la mesa y tendría que ser reprobada. Y si además de todo eso se demostrase que se trata de poner al Senado al servicio de la estrategia procesal de quien lo que pretende es obtener un beneficio ante sus fechorías, entonces ya sería incluso algo todavía más grave. Yo espero que ustedes recapaciten y piensen por dónde están yendo, señorías del Partido Popular, con este tema, con este arremeter de esta manera contra el fiscal general del Estado sin ninguna prueba, por cierto, ¿no? Fíjense, el otro día decía, una de las frases que se dijo en la comisión fue literalmente esta: borrar el móvil es propio de un delincuente. Así, literal, sin añadir presunto, que también hubiera sido ya algo intolerable. Y eso ante la pasividad de la presidenta de la comisión, que permitía que le estuvieran llamando a un compareciente delincuente a la cara, así directamente. Lo hizo el señor Silva. Luego añadió que él se siente como un pobre abogado, decía un modesto abogado de provincias, pero lo que no dijo es que quien le asesoraba era pues en fin, no voy a calificarlo, ¿no?, pero el abogado de un sindicato fascista que quiere hundir la credibilidad de nuestro país desde hace más de 40 años y lo lleva intentando y que desde luego creo que seguirá intentando. Y miren, señorías del Partido Popular, esto no es un problema de ser mejor o peor abogado, más, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la defensa de la ley, del derecho y de la razón. El propio juez del Tribunal Supremo que instruye esta causa ha dictado una resolución firme, un auto en el que dice que el borrado del móvil carece de toda relevancia penal. Por lo tanto, si carece de relevancia penal, ¿por qué ustedes la acusan de cometer un delito? ¿Por qué? Pues porque tienen que continuar con toda esta matraca contra el fiscal general del Estado, como hacen habitualmente contra cualquier otra institución, porque ustedes pueden salir aquí y decir que el presidente del Gobierno es un delincuente, que es un corrupto, que el otro no sé qué, que todas las instituciones están todas… En fin, esto es algo verdaderamente lamentable, ¿no? Pero miren, no van a salir ustedes, no se van a salir ustedes con la suya, señores del Partido Popular. Usted decía la señora Pardo que aquí va a estar el Partido Popular para defender… No. Pues mira, aquí va a estar el Partido Socialista para defender la ley, para defender el derecho, para defender la razón, para defender a quienes persiguen a los delitos y a quienes los cometen frente a quienes lo único que pretenden es beneficiarse de los hechos delictivos y de las fechorías que al parecer cometen. Esta es la diferencia, porque el Partido Socialista lleva más de 145 años al servicio de este país, defendiendo la democracia, la libertad y vertebrando estas instituciones, y desde luego en esta seguiremos, y no habrá ni un delincuente o presunto delincuente, ni ninguna pareja de presunto delincuente que sea capaz de acabar con una institución del Estado como es la Fiscalía, como es el Poder Judicial, como es la ley y como es el derecho. Eskerrik asko.